Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Mil gracias por estar acá. Me salvaron. Yo creo que no hay cosa más incómoda que uno estar acá parado y que no haya nadie sentado escuchándolo. Entonces, gracias a ustedes por estar acá. La idea es que conversemos unos 10, 15 minuticos sobre el uso del Supraphobia Focus y en general cuál es el abordaje, digamos, un poquito de vida real que estamos haciendo con los lentes EDOF, que el Supraphobia Focus pues, es el que hemos estado manejando más en este momento. Para los que no me conozcan, mi nombre es Kepa, yo hago cirugía refractiva en la ciudad de Medellín. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, yo creo que todos ya poco a poco estamos muy familiarizados con las clasificaciones nuevas de los lentes intraoculares. Sabemos que técnicamente en este momento hablar de un lente EDOF, digamos que ya no es supuestamente tan correcto. Esencialmente, cuando hablamos de lentes EDOF o lentes de rango extendido, a lo que nosotros nos basamos o lo que buscamos es que haya como un punto, que no hayan puntos separados como sucede en general con un trifocal, sino que sea un solo punto y que sea de alguna forma enlongado para que el paciente tenga un poquito de mejor calidad visual. Entonces, digamos que en cierta forma, sí se ve acá, digamos que en cierta forma lo que hoy conocemos como EDOF estarían más como dentro de esta zona de los de rango de foco parciales extendidos, ¿sí? Y lo que pasa es que, ¿por qué necesitamos los EDOF o por qué utilizamos los lentes EDOF? Seguiré utilizando la connotación vieja de EDOF para hacerlo más corto. Eh, ¿Por qué los necesitamos? Porque es que los lentes difractivos funcionan muy bien en un paciente bien seleccionado, pero no son perfectos. Estos son simplemente comparaciones cuando tomamos pacientes que les han puesto o un lente monofocal, que digamos que tiene un perfil de disfotopsias muy similar a un lente DOF, y lentes multifocales difractivos. Y vemos que en la visión de cerca son en cierto modo similares y manejando durante el día son bastante similares. Entonces digamos que en situaciones sencillas, fácil, les va bien. Pero cuando el paciente está conduciendo en la noche o cuando está en situaciones adversas, que ellos lo definían como lloviendo o en oscuridad, vemos que los pacientes con lentes multifocales difractivos les va peor, se sienten un poquito menos satisfechos que los pacientes que han recibido otro tipo de tecnología. Esencialmente eso porque sucede por las disfotopsias, ¿sí? Las disfotopsias son importantes en los pacientes y el hecho de que veamos como un 20-20 en la tabla de Snellen en una situación controlada, donde no hay viento, donde no hay lluvia, dentro de un consultorio, sabemos que eso no necesariamente se refleja en lo que es la agudeza visual real de los pacientes y eso es lo que demuestra eso. Entonces, claro, sabemos que todos los diseños van a tener algunos niveles de disfotopsia, pero cuando utilizamos lentes difractivos bilaterales, ese tipo de cosas, a veces, dependiendo del diseño, podemos tener algo de problemas con los pacientes que tienen síntomas un poquito más severos. Y entonces decimos, bueno, listo. Entonces, si esos son los problemas que tenemos con los multifocales, con los trifocales difractivos, venga, hagamos algo que es el rango extendido, pero difractivo también. Y sabemos que hay dos casas, hay como dos lentes principales que han intentado hacer EDOF difractivos. El problema de los EDOF difractivos es que también generan disfotopsias, ¿sí? Y de hecho, cuando se habla con los pacientes ya un poquito más subjetivamente, esto no es como tan objetivizable, pero cuando se habla con ellos subjetivamente, los multifocales, los pacientes refieren como un halo como grande con una zona oscura y luego como el punto que están viendo. ¿Sí? Esto se origina por la diferencia entre el foco que están viendo y el foco de cerca que está como desenfocado en ese momento. Y en los EDOF difractivos, incluso los pacientes muchas veces refieren también ciertas disfotopsias, pero los artículos lo refieren como spiderweb. Es como en tela de araña, en donde los pacientes igual no están del todo cómodos. Entonces, ese fue un momento en donde los CEDOF difractivos se postularon como algo muy positivo. Funcionan algunos pacientes, pero digamos que no son tan buenos en cuanto a las disfotopsias. Entonces, desde ahí es que se ha originado mucho la necesidad y la concepción en los cirujanos de los CEDOF no difractivos, ¿sí? Y los CEDOF no difractivos o los CEDOF refractivos o no difractivos, pues es como la expresión usual que usamos, son simplemente lentes que utilizan ópticas no difractivas, como lo dice el nombre, para tomar un punto y ampliarlo. Tienen las ventajas de que tienen mejor calidad visual,
tienen una profundidad de campo lo suficientemente buena para que sea funcional para muchas de las actividades, pero sin los problemas que tenemos con otro tipo de lentes. Estos son esencialmente los parámetros del lente, en realidad no los vamos pues como a mirar uno a uno porque no tiene mucho sentido. Cosas importantes: tiene una óptica asférica con una asfericidad de menos 0.21. Eso está hecho precisamente como para compensar la aberración esférica promedio de las córneas no tocadas. Obviamente, con esta aberración esférica promedio estamos hablando de córneas vírgenes. Cuando son córneas ya tocadas es un poco más difícil, hay que mirar algunas cosas, aunque lo hemos usado en ellos y funciona muy bien. Y la otra cosa con la que quisiera como hacerles un poquito de énfasis es el número AVI del lente. Es un número AVI esencialmente de 50. El número AVI, contándoles un poquito, esencialmente es un número que nos habla de qué tanta transparencia tiene un lente. O un vidrio, o sea, eso da para cualquier cosa, puede ser un vidrio de la casa. Entonces, entre menor sea el número, es peor porque es un lente más opaco, es un lente que genera más alteraciones. AVIs más altos, y en general hablamos de un AVI de buen valor en lentes intraoculares a partir más o menos de 40, son lentes que tienen una claridad lo suficientemente buena para que no altere el potencial visual de los pacientes. Entonces, estas son las curvas de desenfoque que obviamente nos permiten como conocer un poquito más el desempeño de los lentes, y yo creo que para nosotros desde el punto de vista como cirujanos uno de los parámetros más importantes es finalmente la curva de desenfoque. Esta es la de la casa, esta es la que propone la casa. Esta curva de desenfoque es de este artículo y esta curva de desenfoque es nuestra. Esa curva de desenfoque es propia de nosotros. Y vemos que en general son muy similares. Obviamente esta está invertida, está al contrario. Pero esencialmente, ¿qué vemos? Son lentes que a lo lejano dan una excelente calidad visual y sigue siendo una visión muy funcional a medida que nos vamos acercando, e incluso en -3, que ya es una distancia bastante cerca, son más o menos unos 33 centímetros, da una agudeza visual muy funcional. ¿Es perfecta? No, pero es muy, muy, muy funcional para los pacientes. Y eso es algo que me sorprendió mucho al principio. Yo venía manejando muchos otros EDOF de otras casas, difractivos, no difractivos, y algo que me sorprendió mucho con estos es que la agudeza visual de cerca es muy buena, es mejor de lo que yo esperaba inicialmente. Y no es solamente de los datos nuestros, sino que es compatible con los datos de la casa y con los datos de la otra publicación, entonces es bastante confiable. Entonces la pregunta es, bueno, listo, si ya sé que tengo un lente que no me está generando disfotopsias negativas, no me está generando disfotopsias negativas en el sentido de que impacten negativamente la calidad de vida del paciente, y que me da muy buena visión de lejos, una muy buena visión intermedia y una visión de cerca funcional, ¿qué hago con eso? O sea, ¿cómo lo uso? ¿En qué paciente lo enfoco? Digamos que yo veo dos escenarios grandes en este tipo de lentes. Uno, un implante bilateral. La pregunta es si me voy a la metropía, si me voy a una micromonovisión, enseguida conversamos un poquito de eso. Y lo otro es el mix and match. El mix and match creo que es un concepto en el que todos estamos pues como acostumbrados, y es simplemente combinar un lente de una tecnología en un ojo con un lente de otra tecnología o incluso otra marca, otro material en el otro. Vamos a conversar un poquito de eso. Simplemente quería traerles este estudio que me parece interesante de implante bilateral. Este es un estudio en donde compararon el Suprafovin Focus, que fue este estudio, con evidencia que había de otros artículos. Es decir, estos pacientes no fueron operados por el grupo, fue solo este, pero lo comparan. ¿Qué cosas me parece interesante acá? Acá lo compararon contra un lente EDOF difractivo. Importante con esto, para mí esto es lo más fundamental. ¿Cuál es la independencia de gafas para la distancia y cuál es la independencia de gafas para cerca? A la distancia, ¿sí? Relativamente similares, 92%, 96%, 96% con el Suprafob, súper. Pero de cerca, que sabemos que es el punto flojo de los EDOF bilaterales, porque los EDOF bilaterales donde más sufren es para la visión de cerca, 72%, 62%, 92%, o sea, es un 20% más de posibilidad de independencia total de gafas para cerca con el Suprafovin Focus. Solo con eso ya no sé como, hey, bien, o sea, está funcionando muy bien, no solo la visión de lejos, no solo la visión intermedia, sino la que es el punto un poquito más flojo. Entonces esto va muy de la mano con lo que yo he visto con mis propios pacientes, es que son pacientes que de cerca están muy felices. Y lo otro es que este sí fue un estudio que comparó directamente el Infocus ya con un monofocal plus, que hubo una época en que quizás como que los cirujanos no habíamos podido separar un poquito mentalmente qué es un monofocal plus, qué es un EDOF, qué vemos. Digamos que
Visión lejana, muy similar. Eso es bueno. No significa que el EDOF nos está dando una muy buena visión lejana, muy similar a un monofocal. Visión intermedia, muy similar, hasta ahí vamos bien, pero en la visión de cerca no corregida sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, estamos dándole la misma visión de lejos, la misma visión intermedia, pero con una visión de cerca superior, solo con el implante, digamos, normalito, que es el implante bilateral en hemetropía. Nada rebuscado, nada extraño, simplemente un paciente que yo tenía para un monofocal X, le puse un EDOF, le puse un suprafovin focus, me ve mucho mejor de cerca. Entonces, hasta ahí, fácil. Entonces, ¿quiénes se benefician de este tipo de cosas? De los abordajes, digamos, básicos, bilateral, todo eso. Entre comillas, todos los pacientes. Digamos que sí, es decir, pacientes, más que todo las personas que trabajan en sitios donde se maneja más sanidad pública, es una situación en donde son pacientes que por entrada siempre van con lente monofocal, lente monofocal, lente monofocal. Son pacientes en donde por un costo extra muy bajo se puede empezar a beneficiar de una mejor visión de cerca y obviamente eso hace que el cirujano tenga mejores resultados. Luego son los cirujanos en etapas tempranas, simplemente sé que hay cirujanos que todavía no se sienten del todo cómodos manejando lentes trifocales o que han escuchado de pronto que hay que manejar mucho pues como hand holding, pues como la psicología del paciente. Entonces digamos que este tipo de lentes al dar mínimas disfotopsias son mucho más sencillos. Los pacientes con maculopatía, los pacientes con córneas subóptimas. A mí como corneólogo me llegan muchos pacientes con queratoconos, pacientes posoperados de láser, pacientes con degeneración marginal pelúcida. Entonces un montón de situaciones o incluso pueden ser pacientes sanos, pero simplemente córneas ahí como medio feitas, son pacientes en los que se pueden beneficiar. Y obviamente pacientes que por economía no pueden irse como a un lente como más evolucionado. Más evolucionado no, de una tecnología diferente, a eso me refiero, más exigente visualmente. Y lo otro, lo del mix and match, que es el otro abordaje que me gusta mucho con este tipo de cosas, y es, a mí en lo personal, más o menos yo diría que el 70-80% de los pacientes que yo opero normalmente son con mix and match, es el abordaje que a mí más me gusta. Y este tipo de abordajes me han funcionado muy bien. Acá yo no he manejado y no tengo experiencia con lentes trifocales o algo de Apasami, de hecho tengo entendido que no están pues actualmente en el país, pero sí lo he combinado con lentes trifocales difractivos, lentes pentafocales difractivos, obviamente por respeto a la marca no voy a decir la otra marca, pero pregúntenle en retina quién venderá un lente pentafocal difractivo por ahí que sea muy bueno. Entonces, ese es lo que hacemos en este tipo de pacientes y este es uno de los primeros pacientes que hicimos, esto es simplemente una retroiluminación en donde tenemos un suprafovin focus en el ojo dominante, más que todo para la visión de cerca, una visión intermedia que no genere muchas disfotopsias, y acá tenemos un lente pentafocal que no decimos la marca, pero en retina lo venden, que nos da una buena visión lejana, intermedia, cercana y que funciona bastante bien. ¿Por qué me gusta el mix and match? A mí esta diapositiva me encanta y yo creo que soy cansón porque la incluyen todos, pero es que me gusta mucho. Es porque si nosotros vemos en calidad de vida y subjetivamente cómo le va a los pacientes con un trifocal bilateral, cómo le va a los pacientes con un EDOF bilateral o con un mix and match, o sea, un trifocal difractivo en el no dominante y un EDOF en el dominante, vemos que en todos los síntomas de disfotopsia, visión borrosa, visión hazy, que es como visión como en neblina, los starbursts, que son los brillos de estrella, los halos, el glare, siempre los pacientes de mix and match están más cómodos que los pacientes que reciben el mismo lente en los dos ojos. Entonces, solo eso nos dice como, hey, son pacientes que están más cómodos, más contentos y la satisfacción, a pesar de que tiende a ser muy similar, si son pacientes que cuando necesiten alta calidad visual, tipo nocturna, tipo lloviendo, lo que hablábamos en las diapositivas iniciales, van a estar mejor. Y no estamos sacrificando, y esto es importante, no estamos sacrificando la tasa de dependencia a gafas. Es decir, cuando uno habla con cirujanos que no están muy acostumbrados al mix and match, una de sus, digamos, sus principales temores es, bueno, si yo hago esto, sé que van a ver de mejor calidad, pero no sé si me van a quedar viendo lo suficiente. Y este tipo de estudios lo que muestran es eso. Claro, los que tienen más problemas y más dependencia a gafas son los EDOF bilaterales. Y sabemos que sí, un EDOF bilateral no va a dar tan buena visión de cerca. Pero en general, cuando miramos un mix and match, son extremadamente independientes de gafas. Entonces, de entrada, eso es algo bueno. Y esto no me va a meter mucho, pues, como en cada detalle de esta tabla. Lo importante es que si miramos escalas de calidad de vida, tanto derivado de la visión, tanto total, de visión cercana, de visión lejana, vemos que el grupo, este es el mix and match,
tienen mejores valores, tanto en total, cercana o lejana, que los pacientes que tienen EDOF bilateral o trifocal bilateral. Es decir, de trifocal bilateral, EDOF bilateral o mix and match, los que tienen mejor calidad de vida son los que se combinan. Entonces, por eso es que a mí en general es un abordaje que me gusta bastante. Y también evitamos, digamos, estos gaps visuales que pueden haber en algunos pacientes, porque simplemente les damos como una profundidad de foco bastante buena. Entonces, quería traerles esta curva de desenfoque también de un paciente nuestro. Este fue de los primeros pacientes que hicimos con curva de desenfoque propias, en donde es la paciente que les mostré anteriormente. Entonces, en el ojo dominante tenemos un suprafovin focus, en el izquierdo tenemos un pentafocal. Si vemos acá, obviamente, el suprafovin focus cae un poco más rápido, mientras que el pentafocal se mantiene un poco más. Pero obviamente esta paciente, cuando uno le pregunta, y me ha parecido muy interesante hablar con ella porque me ha permitido ver desde la psicología del paciente cómo se comporta un lente y cómo se comporta el otro, y es la misma paciente, misma genética, mismo todo. Me ha permitido conocer muy bien como lo que llaman los gringos los nuances, pues como las cosas muy detalladas de cada uno de los lentes, y la paciente es consciente del comportamiento de los dos. Es decir, ella dice, bueno, Me tapo y me tapo. Por este ojo sé que leo mejor, pero si tuviera que mirar con los dos, perdón, con uno solo independiente, veo menos disfotopsias. Ella me ha dicho menos brillos, es la palabra que ella utiliza, veo menos brillos con el lente con el que veo de lejos, ¿sí? Entonces, digamos que esa combinación es muy buena. Y claro, si tiene más disfotopsias en el ojo no dominante, desde que el dominante no tenga tantas disfotopsias, van a estar cómodos, no lo notan casi y les va muy bien. Entonces, con esto tenemos lo mejor de dos mundos. Por eso, yo pensaría que en lo que más utilizo el suprafo no es tanto en bilateral, sino más en el mix and match. Aunque cuando lo he usado en bilateral me ha ido supremamente bien, pero digamos que para la población de pacientes que yo manejo, que muchas veces son pacientes sanos, que simplemente es como solo focorefractiva, solo eliminación de gafas, la combinación me parece que va muy bien. Y lo último, ya vamos a terminar. Una vez hubo un cirujano que me cuestionó y me dijo como, hey, ¿cómo les va? Porque claro, el Suprafof tiene un tinte amarillo para un filtro de luz azul. ¿Y cómo les va si en un ojo va con un lente con tinte amarillo y en el otro no? Pues si el paciente le molesta. Este es un estudio, ya hace eróticos de 2006, pero me parece interesante. Es una serie de casos de 6 pacientes en donde sin darse cuenta, no fue a propósito, sin darse cuenta, implantaron en un ojo un lente amarillo, en el otro un lente transparente. De los 6 pacientes, 5 no notaban absolutamente ningún cambio. Uno notaba un cambio un poquitico en el color, se tapaba uno, se tapaba, pero ninguno de los pacientes pidió cambio de lentes, ninguno dijo que le alteraran su calidad de vida, no pagarse hablando gotas. Y me vine sin maquillaje y ese tipo por una amiga que van ya son oncólogas no publicados, sino que la experiencia que yo he tenido, entonces voy a decirlo a mi video porque estamos teniendo una silla ya paramos, tiene muchos lentes en el otro ojo, transparentes, amarillos, les va bien. Bueno, ningún paciente dice absolutamente nada, de hecho ninguno nota ningún cambio, yo tampoco se los digo para no potenciarles eso, entonces para que sepan que lo pueden hacer sin miedo. Entonces, como las conclusiones finales, ¿qué pasa? Los lentes EDOF llegaron para quedarse en un muy buen sentido, nos permiten ampliar mucho el abanico, pacientes que sepamos que son muy exigentes visualmente, pacientes cansones, pacientes un poquito psicorrígidos, que sabemos que no van a tolerar bien las disfotopsias, funciona muy bien. Y en un implante bilateral, la calidad visual de cerca es más que funcional, o sea, es muy buena. No esperen la misma calidad visual de cerca que lentes trifocales difractivos, pero los pacientes se acoplan muy bien, están muy cómodos.